Embajadores del Reino, un programa diferente. Amada audiencia que sigue la señal de Cristo TV, muy buenas tardes, una vez más ya en este encuentro de bendición como es Embajadores del Reino. Definitivamente damos gracias a Dios por permitirnos una vez más tener esta tarde de bendición y hoy junto al director, mi pastor Alejandro Andrade. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes. Gracias, Marcelita, muy buenas tardes. Muy buenas tardes también con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, hermanas, amigos, simpatizantes que nos están sintonizando una vez más aquí en este punto de bendición como es Canal Cristo TV y la programación, sin duda alguna, de bendición, Embajadores del Reino, con un tema muy importante, como decía Marcelita, y también con un siervo de mucha importancia. Correcto, y eso es lo que viene a continuación. Importante también es darles excelentes recomendaciones como es visitar el closet del Luis Xiaomi. Está ubicado en 9 de octubre entre Lorenzo de Garaycoa y Rumichaca, en el edificio 919. Ya lo sabe usted, hay grandes ofertas que aprovechar. Invitación también a todos a participar a través del 09 62 72 67 49. Móvil de Cristo TV, en esta oportunidad con la interacción y participación en esta programación de Embajadores del Reino. Sí, señores, estamos siendo también retransmitidos por YouTube, solo ubicando Cristo TV Oficial S y en Instagram, Embajador Reino TV. Embajador Reino TV. Bien, hoy tenemos un tema, por supuesto, de gran bendición, es lo que viene a continuación. Por supuesto que sí, un tema muy importante que nosotros como hijos de Dios, como cristianos debemos saber y conocer, con un pastor muy importante, con un siervo del Señor, un pastor evangelista, con mucha trayectoria en los caminos del Señor. Incluso él fue maestro del Instituto Internacional Logos, aquí ubicado en la ciudad de Guayaquil y también internacionalmente, Marcelita. Entonces, vamos en breves momentos a ya compartir la poderosa palabra de Dios con este precioso tema que le diremos después de este brevísimo corte comercial. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. El closet de Luis Xiaomi pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis Xiaomi. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino.
Continuamos en Embajadores del Reino y entramos de inmediato al desarrollo del tema que hoy se ha programado. ¿Y cuál es? El tema que hoy se ha denominado, dice, la incredulidad del mundo. Mire usted qué tema, sin duda, como siempre lo digo, de gran bendición. Para esto importante es prestar atención. Preste su oído, por favor, y sin duda también su corazón. Tenemos ya a nuestro siervo invitado, Pastor Alejandro, listos para desarrollar lo que es la incredulidad del mundo. Así es, Marcela, un tema muy, pero muy importante que vamos a ver bajo la luz de la palabra de Dios y como les decía en mi intervención anterior, con nuestro siervo, nuestro pastor Ramón Rodríguez, que ya lo tenemos aquí. Adelante, pastor, para su saludo. Hola, siervos del Altísimo. En esta tarde muy especial se puede decir, ¿no? Vamos a analizar la palabra de Dios de nuevo, a ver qué Dios nos va a deparar en esta tarde. Dios les bendiga. Okay. La incredulidad del mundo es el tema que nos ha unido en esta tarde, ¿verdad? Vamos a ver, mi querida Marcela, ¿verdad? Si nos ayuda con los versículos. Y la encontramos en el libro de los Romanos, capítulo 1, versículo del 21 al 25. Adelante, Marcelita. Perfecto. Entonces nos ubicamos en el 6º libro del Nuevo Testamento, el capítulo 1 del versículo del 21 al 25. Y dice, la palabra de Dios la leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Poderoso versículo que nos enseña el Señor en este tiempo de bendición. Vamos a ver y analizar las etapas de la incredulidad de este mundo que no conoce del Señor. Pastor Ramón, es importante que nosotros debemos conocer que este versículo 1 no tan solo es para aquellos que no conocen del Señor, también es para la iglesia de Cristo. Y miren cómo empieza. Dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿quiénes somos los que hemos conocido a Dios? A los que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y también por eso que nos habla a nosotros diciendo, y vosotros que conociendo a Dios, no lo hemos glorificado como a Dios. Pastor Ramón, muchas veces en muchas congregaciones, muchos hermanos, ¿verdad? Teniendo muchos años en el Señor, en caminar, yendo a la congregación, incluso hasta enseñando la palabra de Dios, aún no conocen a qué Dios que adora. Así es, amado hermano, amado pastor. Aquí hay algo tremendo, en este versículo hay algo tremendo, ¿por qué? Porque la palabra mismo dice, la palabra mismo refleja y dice, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios. Amén. Y dice, y no le dieron ni siquiera las gracias. Para conocer a Dios, en primer lugar, hay que tener un corazón dispuesto, un corazón, en otras palabras, un corazón de amor, porque Dios es amor. Aquí vuelvo y repito yo, este versículo lo he leído algunas veces, amados siervos del Altísimo, usted que me está viendo por este medio, los que conocen a Dios, ¿sí?, son hijos de Dios. Amén. Los que conocen a Dios han vivido una etapa que en el cristianismo se conoce como la etapa del amor. Amén. El primer amor, ¿sí? Y en esta etapa es lo más precioso que un siervo del Altísimo puede experimentar, el amor puro de Dios. Y mire lo que dice aquí, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios,
y ni le dieron las gracias. Esto es tremendo, siervo. Amén. Esto es tremendo, porque si yo conozco a Dios, amén, yo conozco al creador de todo lo que hay, yo tengo que ser agradecido porque Él me ha escogido a mí. Yo no lo escogí a Él, Él me escogió a mí. Por eso hay un amor extremadamente puro que solamente viene del poder de lo alto. Muy cierto, mi pastor. Aquí es muy importante reconocer cómo sabemos que existe la incredulidad entre los propios hermanos, porque no le dan gracias a Dios. Simplemente no le dan gracias a Dios por todo lo que nos sucede en nuestra vida, por lo bueno, por lo malo, por lo que quiero, por lo que no quiero, ¿verdad? Entonces, claramente nos dice aquí, porque a Dios no le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón se entenebreció. Antes estábamos conversando con Marcelita, ¿verdad? Tras de cámara, y decíamos que muchos siervos, muchos ministros, en la actualidad se cree que saben mucho, ¿verdad? Y es verdad lo que decía Marcelita, muchos se creen que, que saben todo, ¿verdad? Entonces se entenebreció su razonamiento y no le dan la gloria al Padre, porque todo lo poco o lo mucho que nosotros conocemos es gracias al Espíritu Santo que nos capacita para la gloria de Dios. Mi pastor Ramón. Así es. Y la palabra entenebrecimiento, ¿sí? Significa en el idioma hebreo, es oscuro, triste, tenebroso, o sea, lleno de tinieblas. Eso significa que esa persona está, en otras palabras, cegada en el amor, ¿sí? Hace caso solamente a su dirección, o sea, a su mente, a su conocimiento de humano, en las cuales está sumamente errado. A su propio pensamiento y razonamiento, y muchos a su necedad. Mire esa palabra que también se la ve o se la escucha como algo suave y ligero, pero es una palabra de maldición. Dice necio, necia. Dejemos de ser de esa manera, porque es maldición. Definitivamente un ser humano puede ser de gran bendición como de gran maldición también. Todo depende de lo que esté dentro del corazón, que siempre emana por la boca. En este caso vemos una sociedad totalmente, se puede decir, inundada prácticamente del engaño del enemigo. Mire usted cómo está prácticamente sumándose cada vez más lo que es el adulterio, la brujería, el engaño en general. Y es ahí donde estamos topando, como es el tema de la incredulidad del mundo. El mundo está viviendo esto, mis queridos siervos. En realidad vemos guerras, violencias, desastres naturales, que es lo que nos permite prácticamente visualizar claramente, más todavía recordar que estamos en un mundo totalmente caído por el pecado. Sí, sin duda alguna son ciertas las palabras aquí de mi hermana Marcelita, pero yo quiero añadir algo más a la intervención del siervo Ramón, ¿verdad? Él se refería que esta palabra entenebrecido, ¿verdad? En el hebreo significa oscuridad, es verdad, pero en el griego significa ignorancia. Así es. ¿Sí? En el griego significa ignorancia. Entonces, muchos ministros, yo la verdad no sé qué es lo que ellos enseñan, ¿verdad? Porque están entenebrecidos su razonamiento, están viviendo en una ignorancia y esto le transmite a los siervos que escuchan. Es verdad, como decía Marcelita, este mundo está realmente cada vez patas arriba, en caos, ¿verdad? Donde la juventud en la actualidad no sabe para dónde ir, ¿verdad? No conocen su identidad, no saben de dónde vienen, no saben quiénes son y mucho menos hacia dónde se dirige este mundo incrédulo en que vivimos, ¿verdad? Entonces, muy importante conocer, Pastor Ramón, ¿verdad? Que esta palabra, por lo menos este primer versículo, el versículo 21, también es para la iglesia de Cristo. Así es. Porque muchos estamos confundidos, Pastor. Así es, sí. Netamente es para la iglesia de Cristo, amados siervos, ¿no? ¿Por qué para la iglesia de Cristo? Porque el cristiano ha conocido al Señor. Amén. Lo conoce al Señor. Por eso en Juan 1:12 la palabra dice que Él nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios.
cuando nosotros declaramos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Desde ese momento nosotros ya formamos parte de la familia de Dios y por consiguiente conocemos el amor de Dios. Ahí es donde parte ese don especial de ser llamados hijo de Dios. Por eso yo digo a la comunidad, a todos mis hermanos cristianos, que cuando uno conoce a Dios, ¿sí?, uno forma parte ya de la familia de Dios y uno es especial en la vida, ¿sí?, cotidiana que uno tiene que pasar, ¿sí? Aquí ya se emprende algo precioso. ¿Por qué digo algo precioso? Porque solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos, dice la palabra. Y aquí es donde uno empieza, ¿sí?, a reflejarse o a darse a conocer como hijo de Dios. Amén. Predicando la palabra, haciendo el bien. Amén. Hoy en día todo esto se ha, como se dice, desconfigurado. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un tiempo en los cuales estamos viendo la maldad en lo puro, en lo nato, la maldad, ¿sí? Pero la verdad, pero los hijos de Dios también están haciendo lo bueno. Amén. Por eso en el versículo 1 dice entenebrecimiento, que significa lo que es lleno de tinieblas. Amado siervo, y esto va para los siervos. Amén. Si tú eres valiente, si tú eres hijo de Dios, si tú eres, ¿sí?, una creación de Dios, entonces estás a un lado. Pero si eres hijo de Dios y has declarado a nuestro Señor Jesús como tu Señor y Salvador, tú desde ese momento eres una persona muy especial y eres hijo de Dios. Amado hermano. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dice su palabra. Ahí está, estamos hablando de ese amor que debe permanecer en un hijo de Dios, pero que lamentablemente la oscuridad, la ignorancia invade al hombre a tal punto de hacernos incrédulos. Y es creo que el mayor desastre, siervos, la incredulidad, porque es la que separa al hombre de nuestro Padre Celestial. La incredulidad, señores, ¿cómo se aprende en Embajadores del Reino? Sin duda alguna es así, mi querida hermana Marcela. Y los quiero llevar para ir complementando lo que estamos viendo en estos versículos al libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 17. Así nos dice la poderosa palabra de Dios. Esto, pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, nuevamente, escuchen, entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Muy importante conocer, Pastor Ramón, cómo la palabra de Dios nos certifica y nos ratifica, ¿verdad?, lo que estamos viendo en esta tarde, como es la incredulidad del mundo en que vivimos. Pastor Ramón. Amén, amén, así es. Por eso que el siervo de Dios nunca puede estar en tinieblas. El siervo de Dios nunca puede andar tenebroso. Es más, el siervo de Dios nunca puede andar en oscuridad ni en tristeza. ¿Por qué? Porque Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Jehová de los ejércitos, es nuestro portaestandarte, es nuestro ser en nuestro vivir. Está Él. Por consiguiente, uno tiene que andar firme en el Señor. Por eso que el siervo del Señor es el que solamente anda y vive en el Señor. No hay, escuche bien, siervo del Altísimo, porque he escuchado esto miles de veces. No hay un hermano, o se hace llamar hermano apartado. No existe. Amén. No existe el hermano apartado. Porque yo he escuchado algunas veces, siervo del Altísimo, y discúlpenme que le haga cita a esto, pero lo consiguiente es que yo he escuchado algunas veces y preguntando a algunos siervos, amado hermano, amado amigo, ¿usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano, dice, pero soy apartado. No existe siervo del Altísimo. No existe un hermano cristiano apartado. No existe. Dice la palabra de Dios, no la digo yo. Dice la palabra de Dios, más vale no haberme conocido. Amén.
Eso dice la palabra de Dios, siervo. Y nuestro Padre nos certifica y nuestro Padre nos llama ¿a qué? A que seamos unidos. Todos unidos. Un solo vivir, un solo latir. Amén. Y ese es nuestro Padre Jesucristo. Amén. Ahora, por eso que le estoy diciendo que el amor de Dios es muy grande. El amor de Dios nos prepara. El amor de Dios nos alimenta. Amén. Yo certifico esa palabra, mi querido pastor, y estoy 100% de acuerdo con su intervención, puesto que recuerden aquel hecho en el aposento alto, mis queridos hermanos, recuerden aquel hecho que cuando recibieron el bendito y precioso Espíritu Santo, aquellas 120 personas, ninguno de ellos, ni sus apóstoles, ni los que recibieron el Espíritu Santo, se apartaron del Señor. Amén. ¿Verdad? Entonces, si tú has recibido, mi querido hermano, verdaderamente el Espíritu Santo de Dios, no tienes por qué apartarte, no tienes por qué no recibir a un hermano con una felicitación, con un abrazo, con un ósculo santo, pero sin embargo lo hacemos de diferente manera, no de acuerdo a la palabra de Dios. Mi querida hermana Marcela, muy importante el tema, pero venimos con más luego de este corte comercial. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. El closet de Luis y Xiaomi pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Xiaomi. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú. Continuamos en Embajadores del Reino. Luego de esta pausa comercial, nosotros seguimos con muchas interrogantes que están ya llegando a través del móvil de la estación. Les recuerdo el 0962 72 67 49 para su participación. Tremendo tema el que estamos desarrollando el día de hoy, mi querido pastor. La incredulidad del mundo. Oiga, conociendo que la epístola de los Romanos es el evangelio de la salvación de parte de Dios para todo creyente. Qué maravillosa palabra, cómo nos recuerda a nosotros los hijos. En este caso nos habla directamente a nosotros los hijos, precisamente a ti y a mí, mi hermano, que estás atendiendo. Dice que es importante contra la incredulidad, ¿qué cosa? La fe. La fe, Señor. ¿Y por dónde viene? Por el oír. Y dice que el oír su palabra. Por eso, siga atendiendo. Profesando a ser sabios, se hicieron necios. Qué palabra un poco dura de pronto para algunos de nosotros, ¿verdad? Fuerte, porque sí, muchos se creen sabios y no saben que están cayendo en la necedad. No saben que están cayendo
en ese creer de ellos que son superiores a los demás, ¿verdad? Porque muchos en el Antiguo Testamento se creyeron de esa forma y cayeron. Muchos ahora se portan de esa manera. Han seguido la misma línea que siguen estos versículos, ¿verdad? Que dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de la imagen de los hombres corruptibles, de aves, cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en sus concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Miren cómo no tan solo que se dañe el alma de los incrédulos, no tan solo el espíritu, también nuestro cuerpo. Porque es muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta que debemos alimentar día a día nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que el alma se alimente y el cuerpo se someta a la palabra de Dios. Entonces, muy importante que nosotros debemos saber esto. Pero muchas veces, mi querida hermana Marcela y mi pastor aquí invitado, nosotros los hijos de Dios somos necios. No queremos hacer la voluntad de Dios o malinterpretamos lo que dice los versículos o la palabra de Dios a nuestra manera. ¿Por qué será que nos portamos de esa manera, Marcelita? ¿Por qué será que permanecemos en la necedad, siervos? Cuando el Señor, hay muchas maneras, ejemplos que nos dejó en la palabra, en su palabra, como para nosotros ir aprendiendo de ella. Mire usted cómo en Mateo 12 le dijo, maestro, deseamos ver de ti señales. Pedían muchos señales para creer. ¿Quién fue el siervo que dijo, no, que yo necesito introducir mi dedo? ¿Quién fue ese siervo que dijo? El apóstol Mateo. Perfecto. O sea, ¿por qué? Qué maravilloso es que tú y yo, Tomás, exacto. Qué maravilloso es que en cambio tú y yo creamos de esa manera, así fielmente, que existe nuestro Dios, que está con nosotros, que está viéndonos y que quiere precisamente que nosotros procedamos a ese arrepentimiento, que si caíste te vuelvas a levantar, que hay oportunidad todavía aún, pastores, que hay todavía oportunidad. Cuando ya se acaba esta vida aquí, es donde que cierra sus ojos y ya no hay más vida en este cuerpo, es donde que ya no habrá tampoco más oportunidad. Eso le iba a ratificar Marcelita, que mientras estemos vivos hay oportunidad para seguir avanzando en el Señor y darle toda la gloria y la honra a su divina majestad. Es importante conocer, mi pastor Ramón, que profesando ser sabios se hicieron necios en su propio razonamiento, ¿verdad? En su propio entender. Quiere decir que nunca entendieron la voluntad del Señor. Siervo, aquí quiero hacer una aclaratoria, ¿no? La palabra necio son exactamente los que rechazan a Dios. No le dé vuelta más. Son los que rechazan a Dios o para él no existe Dios. Esos son los necios. Hay unas personas que quieren darle vuelta a esto y decir que los necios son los que no son muy inteligentes o no están preparados. Eso es falso. Netamente, la persona necia es la que no existe Dios en su corazón o para él no quiere recibir a Dios en su vida y en su corazón. Esas son las personas necias. Por eso que a esa persona necia, y vuelvo yo a decirle, a corroborar lo que dice el pastor, que muchos se perdieron por su necedad. Hoy en día, en nuestro medio vivir, en este tiempo, siervo del Altísimo, tú que me estás escuchando y me estás viendo, amén, muchas personas se están perdiendo. Siervos del Altísimo que han rechazado al Señor ya no están en este mundo y muchos se están perdiendo. ¿Por qué? Por su necedad. Por eso dice en el versículo 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. ¿Qué significa esto, siervo del Altísimo? Amén. Que cambiaron el amor de Dios, netamente. Han cambiado el amor de Dios por su amor propio, por su amor a su inteligencia, por su amor a su vivir. Y entonces han cambiado todo. Por eso dice aquí en el versículo 23, dice, han cambiado a imagen de hombre
incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué significa esto? Han cambiado su forma de vivir conforme a la inteligencia corta, conforme a la inteligencia de estos animalitos que vemos aquí, que estamos leyendo. Amén. O sea, no tienen la mente desarrollada. En la mente de Dios, todo es posible, siervo del Altísimo. Amén. Yo escuché la otra vez, y perdónme que cite esto, pero había una vez un siervo que me dice: pastor, pero ¿por qué cuando yo oro, sí, por alguien, no pasa nada? Amén. Y yo me puse a analizar esas palabras y yo en oración pedí al Señor, pero ¿por qué no? El siervo, si ora por alguien, por sanidad, un supuesto caso, no pasa nada, entonces algo está sucediendo, siervo del Altísimo. Amén. O no se está sometiendo a la palabra del Señor, o no está viviendo en santidad, o simplemente estamos viendo aquí lo que es la palabra necedad. Sin duda alguna vive en un mundo de necedad, ¿verdad? Así Porque es. no cumple la palabra de Dios, algo está pasando en su vida, en esa comunión que debemos tener con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo les cuento algo, Marcelita y Pastor, y todos los que me están sintonizando. Precisamente hoy temprano, por la mañana, yo comentaba con mis estudiantes en el plantel donde laboro que la iglesia tradicional adoran a un Dios que ellos no conocen. Adoran a Dios y otras cosas más. Imágenes, santos, amuletos, muñecos, estatuas de piedra, de madera, ¿verdad? Entonces, es necesario que nosotros como siervos del Señor, como hijos de Dios, ya reconocidos y teniendo la autoridad ya de llamarnos hijos de Dios, debemos aclarar todas esas inquietudes que tiene la juventud actual. Y es muy importante, yo me regocijo, yo me gozo cuando entro a un paralelo y los estudiantes empiezan y me hacen preguntas con respecto a la Biblia, mi hermano, con respecto a la Biblia. Y precisamente hoy día estábamos hablando sobre, según el texto que nos dan, ¿verdad? Dice la doctrina del cristianismo, ¿verdad? Y bueno, yo me fui de largo hablándole del Señor y en ese momento llega una autoridad, imagínense. Y me dice, ¿y usted qué está enseñando? Porque ella había escuchado de afuera que yo le estaba hablando de Dios. ¿Ya? Yo le estoy enseñando el cristianismo, le digo. No, pero usted, ¿por qué dice eso? Vea, le digo, aquí en el texto dice. Y estoy siguiendo los planes según el Ministerio de Educación. Oiga, la palabra del Señor lo dejó mudo. No me quiso, ya muy bien, se dio media vuelta y se fue. Seguramente quiso, qué sé yo, parar que yo estaba, en otras palabras yo estaba dando la palabra de Dios, así de simple, ¿verdad? Porque nosotros debemos ser, mis queridos hermanos, quiero que me entiendan bien esto, pongan mucha atención. Nosotros debemos traer defensa ante la palabra de Dios. Cuando alguien la esté predicando de una forma que no está escrita en la Biblia, nosotros con prudencia y con sabiduría llamarle la atención a ese siervo, a esa sierva que se está equivocando por esto, porque la palabra de Dios nos dice otra cosa. Muy importante que nosotros sepamos esto, Marcela, porque ese es nuestro deber. Amén, porque el Evangelio es poder de salvación, señores. Cuando nosotros creemos en un Dios que todo lo puede y sabemos de su palabra, podemos claramente debatir, podemos claramente explicar, enseñar, instruir, pues hasta nuestras autoridades. Mire usted, ahí está, la palabra del Señor nos respalda. Es con hechos, con la palabra de Dios con la que prácticamente nos manejamos y caminamos, ¿cierto? Sí, así es, y siguiendo estos versículos preciosos que estamos viendo hoy en esta tarde, la incredulidad del mundo, en el versículo 24, capítulo 1, verso en el libro de los Romanos, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en sus concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando nosotros hablamos de este término no muy conocido, pero muy pronunciado, de concupiscencia, se refiere a los deseos carnales. Los deseos carnales que tiene el ser humano. Y al hablar del ser humano, me refiero al hombre y a la mujer, ¿verdad? Porque esto de la concupiscencia ataca a hombres y ataca a mujeres. Muchas veces también estos deseos, Pastor Ramón, como que nos quiere invadir a nosotros. Como que el maligno
trata de bombardear nuestra mente, porque el maligno ataca en nuestra mente, indudablemente. A todo hijo de Dios, a todo siervo ataca en nuestra mente, con pensamientos negativos, pensamientos de concupiscencia, pensamientos de corrupción, etcétera, ¿verdad? ¿Qué hacer en este aspecto, mi pastor Ramón, cuando tengamos esa circunstancia en nuestra vida? Siervo, el que no está en el Señor, el que no lleva, en otras palabras, el porte estandarte, el que no lleva la santidad de Dios, escuche bien, esto que vemos aquí se cumple. Amén. ¿Por qué? Porque la concupiscencia, dice, es un sentir, es un deseo o un exceso de deseo que no es grato para Dios. No es grato. Por eso le doy toda la razón a usted, pastor. ¿Por qué? Porque el que no está en el Señor cae fácilmente, siempre. Sea cristiano y aún peor, los que no conocen de Cristo. Pero el cristiano no puede. Escuche bien, siervo del Altísimo. El cristiano no cae fácilmente en esto que dice la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque el cristiano siempre está preparado para todo esto. ¿Cómo? Si tú oras, amén. Si tú oras, orar es tener comunión con Dios. Si tú haces todo el proceso que un cristiano hace, amén, esto para el cristiano no existe. Amén. Para la persona del que no conoce de Cristo tal vez, pero para el cristiano no. Y si en un cristiano cae en esto, volvemos al comienzo. Necio. Amén. La necedad la tiene en su corazón. Por eso el cristiano siempre tiene que andar ayunando, el cristiano siempre tiene que andar orando, siempre tiene que andar en comunión con nuestro Padre. Esto que tenemos aquí, que dice por lo cual Dios, nuestro Padre, los entregó a la inmundicia. ¿Qué significa esto? Amados siervos y siervo aquí presente, pastor, esto significa que Dios, amén, nuestro Padre, ¿sí?, entrega a los que Él ya reconoce y conoce desde el comienzo que Él no está preparado para esta obra muy importante. ¿Y cuál es esta obra muy importante, siervo del Altísimo? Es seguir como Cristo siguió. Y una vez una chica me dice, pero ¿cómo siguió Cristo? ¿O cómo se mantuvo Cristo? Amén. En la tierra. Y yo le dije, ¿cómo andas tú? Amén. ¿Cómo andaba el Señor, nuestro Señor Jesús, aquí en la tierra cuando vino? Por si acaso nuestro Señor Jesús cayó en tentación. ¿Amén? ¿Cayó en la tentación? No. Él estuvo recto. Pero nosotros podemos caer en tentación, sí. Pero nosotros tenemos que volver, ¿sí?, a la senda correcta, que es como caminó nuestro Señor Jesús. ¿Amén? Así es, mi pastor, y yo le puedo agregar que cuando llegó la tentación a la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hizo nuestro Señor? Algo muy importante. Le rebatió con la propia palabra de Dios. Recordemos que la primera tentación, la segunda y la tercera, se le presentó el maligno allí, en carne y hueso, se podría decir, ¿verdad? Se le presentó. ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesucristo? La palabra de Dios dice que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, amigos que me están sintonizando en esta preciosa y bendecida tarde, es tiempo de volver a Dios. Deja la incredulidad a un lado y ven a los brazos de Cristo. Volvemos con más, aquí Embajadores del Reino, luego de este corte comercial. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino.
El closet de Luis y Xiaomi pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Xiaomi. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Continuamos en Embajadores del Reino y entramos al espacio, al tiempo de interacción, donde usted precisamente hace llegar su participación a través del móvil de la estación. Una de las preguntas que nos hace Fabián Zacoto nos dice: ¿qué hace Dios a favor nuestro por medio de la fe? Amén. Pastor Alejandro, perdón. Sí, muy importante esta pregunta porque por medio de la fe nosotros vamos creciendo y vamos adentrándonos más en el Señor. Y recordemos que nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, tenemos que dejar que Cristo se forme en nosotros, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante conocer, que cuando algún hermano, una hermana o cualquier persona te mire en cualquier lugar, diga, ese es un hijo de Dios. Que te señale porque eres hijo de Dios, no que te señale, yo vi a este siervo, yo lo vi al pastor Alex la semana pasada andando en una fiesta, andando en una discoteca. Que no te digan eso, que te digan realmente que este siervo es un hijo de Dios, porque por nuestro testimonio el Señor sabe quiénes somos. Así es, y mientras nosotros tengamos fe, precisamente apliquemos esa fe cada día, que así sea de un grano de mostaza, ten seguro que tus oraciones serán atendidas, de que tus milagros, los milagros que anhele tu corazón, será también realizado. Eso es lo que mueve prácticamente montañas, mi querido amigo y amiga. Bien, en este caso seguimos con las preguntas. Pastor Ramón, ¿qué debemos entender por justificación? Nos dice Alejandra Macías. Por justificación. Nosotros, en primer lugar, nosotros no podemos pedir justificación. Por ejemplo, hagamos cualquier cosa y nos justificamos por eso. Eso no existe en un cristiano. No puede existir en un cristiano. ¿Por qué? Porque todos nosotros cometemos errores, amados siervos del Altísimo, y especialmente amiga. Cuando uno comete un acto, ¿sí? O nos hacen unas, como se dice, maldades, se puede decir entre comas, a un cristiano, ¿sí? Nosotros no podemos pedir a ellos justificación, o nosotros no podemos vengarnos, sino que nuestro Señor es el que hará justicia. Por eso nuestro Padre es el encargado de hacer justicia a nosotros, ¿no? Correcto. Yo me imagino que también hacen llegar esa pregunta porque en algún momento hablé yo sobre esa fe y que nos justificaba muchas veces. La palabra de Dios dice que por la fe seremos justificados. Entonces yo me imagino que ¿qué significa ser justificados por la fe? Si me permite, mi pastor, complementar un poquito a esta pregunta que nos hace aquí la hermana, ¿verdad? La justificación es que Cristo nos compró. Y si Cristo nos compró, nosotros ya somos justificados ante su presencia. Amén, sí. No ante la presencia del mundo, porque el mundo no conoce de Dios, el mundo no lo conoce a Cristo.
Por eso es este tema, la incredulidad del mundo. Amén. Gloria a Dios. Bien, otra de las preguntas que precisamente nos hacen llegar es sobre, ¿se pierde bendición o nos hace perder bendición la incredulidad? Dice José Mora. Por supuesto, así es. Cuando un siervo del Señor no va a la congregación, está perdiendo la bendición. Cuando un siervo de Dios es invitado a dar la palabra de Dios, está perdiendo bendición. Cuando un siervo de Dios es invitado a alguna actividad para Dios, ¿verdad? Sin duda alguna, y si no va, es porque va a perder esa bendición. Y muchas veces esa bendición no viene una bendición. Muchas veces vienen lluvias de bendiciones para nuestra vida aquí en la tierra, ojo, ¿verdad? Pero también vamos a tener las bendiciones eternas con nuestro Padre Celestial. Amén. Uno de los mayores ataques de Satanás es el espíritu de incredulidad, mi Sí, querido pastor. Exacto, sí. Sí, netamente sí. ¿Por qué? Porque el enemigo es el que te pone dardos de duda. El enemigo es el que te pone muchas trabas. Y de aquí nace la incredulidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no estás firme. Vuelvo y repito esto porque un siervo siempre tiene que estar firmes en el Señor. Puede pasar muchas cosas. Puede tener muchas vicisitudes. ¿Sí? Puede tener muchos problemas. Pero si está centrado en el Señor, todo es posible. Amén. Amén. Pastor Alejandro, ¿Jesús se lamenta de la incredulidad del mundo o del humano? Sí, yo creo que el Señor, yo creo que a diario sufre en su corazón, ¿verdad? Eso me dice el Espíritu Santo de Dios que ya vive en nosotros, ¿verdad? Que cada vez que nosotros insultamos, es como que le estuviéramos dando un latigazo al Señor, como fue hace más de 2000 años, ¿verdad? Cuando alguien agrede a un hermano, es como que nosotros estuviéramos poniendo esa corona de espina en su cabeza. Cuando no tratamos bien a un hermano, es como que lo estuviéramos crucificando a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros hablamos, insultamos o hablamos mal de un pastor, de un ministro, es como que le estuviéramos atravesando esa lanza en su cuerpo. Indudablemente, el Señor creo que sufre todas estas cosas, ¿verdad? Por la incredulidad del mundo y muchas veces también del pueblo de Dios. Amén. Dice, ay de aquel que se mete con uno de mis pequeñitos. Nosotros los hijos de Dios, aquellos que sabemos que tenemos esa comunicación perfecta con el Señor, esa comunión, esa relación, tenemos que estar seguros. Nada de incredulidades. Tenemos que estar seguros de quiénes somos. Tenemos que identificarnos como sus hijos. Y que cada problema, cada situación difícil, pues ponerla en sus manos. Nada ni nadie mejor que Él para resolverlos. La última pregunta con la que concluimos precisamente este tiempo de interacción dice, entonces tengo que creer que Dios creó la incredulidad o no, dice Fresia Rodríguez. Dice la palabra de Dios, y miren en el versículo número 25, vámonos a enfrascar en el versículo número 25, ¿no? Y dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Aquí Dios no creó la incredulidad. Amén. El que creyó la mentira, creyó la incredulidad. ¿Ok? En otras palabras, dice aquí, y nos aclara el Señor, que cambiaron la verdad de Dios. La verdad de Dios. O sea, la pureza nata de Dios. La cambiaron, dice aquí, por la mentira. Honrando y dando culto ¿a qué? A criaturas que fueron creadas, ¿sí? Por imagen de hombre. Amén. ¿Sí? Y dice aquí, y no dándole la honra, no dándole que lo que se merece nuestro Señor. Amén. La mentira no fue creada por Dios. Perdónenme, amados hermanos. Amén. La mentira la creó Satanás. ¿Sí? Lucifer. Amén. Dios nos dio la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Esto, amados siervos. ¿Sí? La palabra de Dios. Esta es la verdad de Dios. ¿Sí? Y por esto muchas personas cambiaron esta palabra en mentira. ¿Sí? Lo contrario de Dios, lo contrario de la palabra de Dios, dando a qué? A que la persona sea incrédula.
¿sí? Por eso la incredulidad nace de Satanás, siervo. Amén. No leas la palabra todos los días, no te va a pasar nada. Amén. La verdad de Dios es que tú te estés instruyendo día a día, porque hay bendición día a día, siervo. Así es. Satanás es el padre de toda mentira, no lo olvide. Mientras que nosotros somos justificados por la fe y obras mediante la gracia. ¿Y esa gracia de quién viene? De nuestro Padre Celestial. Aún sin merecerlo, lo tenemos. Es tiempo, si te caíste, de levantarte. Vamos a la reflexión justamente de este tema, la incredulidad del mundo. Mis amados hermanos, amigos, simpatizantes y todo aquel que nos esté sintonizando en este tiempo de bendición. Dios tiene una palabra para ti en esta preciosa tarde. Y nos dice precisamente en el libro de Jeremías capítulo 2, versículo 11. Así nos dice la poderosa palabra de Dios. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses, sin embargo, mi pueblo ha trastocado su gloria, por lo que no le aprovecha. Este término trastocado quiere decir intercambio. En otras palabras, el mundo ha cambiado la gloria de Dios, como estamos viendo en estos versículos centrales del libro de Romanos, por la gloria del hombre, por el razonamiento del hombre, por la voluntad del hombre, por las riquezas que le puede ofrecer este mundo, ¿verdad? Por los deseos que tiene el ser humano. Han dejado a un lado la gloria de Dios y han cambiado sin duda alguna la verdad de Dios por la verdad de los hombres. Hoy quiero hacerte una exhortación, quiero invitarte a que tú vengas realmente a la verdad. Recuerda que en el libro de Juan, capítulo 14, verso 6 nos dice, nuestro Señor Jesucristo hablando, yo soy la verdad, yo soy el camino y Él es la vida. Entonces, nosotros tenemos que ir por ese camino, tenemos que ir por esa verdad, ¿verdad? Entonces, es allí cuando nosotros vamos a conocer realmente quién es la verdad. Y dejemos que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas, porque Él nos va a llevar a toda buena verdad, a toda buena justicia y a toda buena luz. Esa es la invitación que yo te quiero hacer, mi querida hermana, mi querido hermano, en este tiempo de bendición. Ya no seas incrédulo, ven a los brazos del Señor. Él te está esperando. Así como murió hace 2000 años con los brazos extendidos en un madero, es porque Él te está esperando con los brazos extendidos para darte un abrazo de amor, un abrazo de ágape, un abrazo realmente que va a transformar tu vida. Y eso es lo que nosotros queremos aquí en Embajadores del Reino. Gracias. Bien, hermanos, y para terminar este precioso momento, amén, vamos a entregar todos en las manos del Señor. Amén. Vamos a orar por este tiempo. Amén. Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso, gracias te damos por este tiempo especial, tiempo de refrigerio. Gracias, Señor, te damos por todos los que estamos hoy reunidos aquí y por todos los que nos escuchan por medio de este precioso tiempo, ¿no? Y al mismo tiempo, Señor, te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que te quedes en este lugar. Danos la fortaleza necesaria para seguir avanzando en estos difíciles caminos, pero aún más precioso en ti, Señor. Bendice este lugar, bendice esta televisora, Señor. Bendice a los dueños, bendice a los pastores, bendice a toda persona que venga a este lugar a dar tiempo de refrigerio, tiempo de salvación, Señor, por medio de tu palabra. Ponemos todo en tus manos, Señor, porque tuya es la gloria, la honra, el poder, las alabanzas son tuyas, Señor. Y gracias te damos por tu hermoso y precioso ser que está en nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Padre, Rey Celestial, te damos la gracia, Señor, y por siempre y para siempre tú estás con nosotros. Así dice tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. No me quiero ir de tus brazos, Dios, porque solo tú Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino.
El closet de Luis y Xiaomi pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Xiaomi. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. De papá. Bien, y embajadores del reino, el tiempo ha avanzado y este espacio también ha finalizado. Con la satisfacción, no solo del deber cumplido, sino con la satisfacción de haber podido aportar con ese granito de arena que lleva esa hermosa bendición que es la palabra del Señor, que esperamos que haya llegado no solo a tu oído, sino que penetre en tu corazón para que puedas aplicarla día a día y dejes la incredulidad y tengas y tomes con seguridad ese poder que Dios nos ha dado, como es su palabra, para vencer todo obstáculo. Pastores, siervos, muchísimas gracias, mil bendiciones. Que Dios siga bendiciendo su vida, mi querido pastor Ramón Rodríguez, y en la despedida pues también nuestro director. No cambies la verdad en Cristo por las cosas que te puede ofrecer este mundo, porque allí vas a entrar a la incredulidad. Pastor Ramón, un gusto haberlo tenido en este tiempo de bendición. Espero que no sea la última. Esta es su casa aquí en la programación Embajadores del Reino. Amén, amén. Siervos del Altísimo, yo doy gracias en primer lugar a Dios, a este precioso canal por el cual se lleva la palabra de Dios, y a los que me están viendo, amados siervos del Altísimo, cambia tu forma de pensar y de vivir. Amén. En primer lugar, como siervo del Altísimo te digo, busca el amor de Dios constantemente. Ora, pídele al Señor. Si estás con necesidad, pídele. Dice la palabra de Dios que si nosotros no estamos callados, Él cómo va a darnos cosas que Él nos puede dar, y miles y en grandeza. Así que siervo, deja la incredulidad. Vente a los caminos del Señor, que el Señor todavía está con las manos abiertas. Estamos a tiempo, siervo del Altísimo. Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Dice que todo aquel que pide recibe, el que busca halla y al que toca se le abre. No olvide, por favor, esa palabra bendita del Señor. Como no me puedo olvidar también de recomendarle lo mejor, las mejores ofertas, aprovéchelas ya, visitando el closet de Luis y Xiaomi, ubicado en 9 de octubre, entre Lorenzo de Garaycoa y Rumichaca, edificio 919. Y con nosotros el encuentro los martes y jueves a partir de las 18 horas en Embajadores del Reino. Hasta la siguiente programación. Bendiciones. Y encuentro mi esperanza. Si solo tú eres quien sana mis heridas, y aún en mi adversidad